Bien, mis hermanos, saludos y bendiciones una vez más. Gracias, mi hermano Tomás, por tomarse el tiempo y preparar esa toma ahí que mi hermano Víctor estaba ansioso de compartir. Eso es estar pendiente, ¿verdad?, de la obra del Señor. Estoy alegre y agradecido con Dios de esa manera. No sé qué pasaría con nosotros en caso que quisiéramos comunicarnos con alguien y ese alguien no nos responda. Y la noticia, pues, que quiere compartir uno con esta persona es muy importante, pero seguramente, pues, con el tiempo uno va descubriendo tantas cosas y a veces es difícil abrir los ojos, el corazón cuando Dios lo está llamando a uno también de esta manera. Y nunca pues Dios ha querido hacerlo de esa manera, de llamarnos. Pero el mismo pueblo, pues en aquel tiempo, el pueblo de Israel, ellos eran los que se distanciaban, no porque Dios quería, sino porque la misma desobediencia del pueblo los hacía pues apartarse. Pero aún así, Dios los llama a través de el profeta Jeremías. Encontramos en el capítulo 31, versículo del 1, 2 y 3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las naciones de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Eso no era fácil para estas personas en este llamado. Quizás lo creyeron así, pero se encontraron con muchos obstáculos. Quizás muchos de nosotros también hemos sido llamados, mis hermanos, y estamos encontrando también, pues, esos obstáculos. A veces, para poner una idea en esta manera, a veces uno no puede comunicarse. Quizás pues la señal no está bien, no está muy fluida. Hay problemas de energía y todo esto pues los limita muchas veces. Pero esto tiene una excusa. La tecnología pues es parte humana y no la podemos de esa forma pues, pero el llamado y la comunicación con Dios no necesita pues esa conexión, más que tener fe, porque la misma escritura nos dice, porque es necesario, ¿verdad? Que todos los que creamos en el Señor y nos acercamos a Él, creamos. Y estar atento a ese llamado era lo que estaba sucediendo en ese peregrinaje, en este pueblo, que querían llegar a ese lugar donde Dios había prometido, un lugar de reposo, un lugar fuera de la esclavitud, un lugar fuera de tantas cosas que sucedió a ese pueblo de Israel. Jehová, dice el versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bueno, allá se miden siglos, cantidades de años. Encontramos nosotros, mis hermanos, tantas historias de cuánto Dios manifestó su poder con su pueblo. Y también encontramos cuántos le negaron, cuántos desobedecieron, cuántos perecieron. Y aún así, pues, pudieron
haber pensado de que Dios los había abandonado porque estaban pereciendo, estaban con problemas, como que Dios era el culpable de los problemas que estaban pasando. A veces uno suele suceder eso. ¿Será que eh, Dios ya me olvidó? ¿Será que Dios ya no me ama? Y nos hacemos muchas preguntas. Y aún como creyentes, imagínense el que no está en el camino, que pudiese estar pensando quizás hacer algo fatal, ¿verdad? Que podamos lamentar en el día final. Desde el principio de la humanidad, Dios no ha dejado de llamar al ser humano. No lo hace con ira, primero, ni con condenación, sino con amor. Aunque cuando el hombre falla, Dios sigue extendiendo su voz, invitándonos a volver a Él. El llamado de Dios no es para destruir, sino para salvar, restaurar y dar vida. Este era el llamado para aquel pueblo. ¿Cuál sería la excepción entonces con nosotros? Bueno, encontramos nosotros que también Dios llama por amor, no por mérito. Y cuando en el ministerio del Señor Jesús, los judíos que seguían por sus costumbres, parte de la ley, estaban pensando de esa manera que por ser parte descendientes de Abraham y tantos argumentos que ellos tenían, considerándose pues puros y considerándose en esta manera pues mejor que los demás. Tristemente, lamentablemente, su corazón más bien estaba lejos de Dios porque eh, su santidad o su manera pues de espiritualidad estaba lejos de lo que Dios estaba esperando de ellos. No sé a cuántos de nosotros también estamos creyendo que tenemos méritos por la trayectoria de nuestro trabajo, por la trayectoria de los años, por los estudios. Por tanto, pues que tenemos ya una manera bastante mecánica de manejar el conocimiento de la palabra del Señor. Podríamos estar pensando de que ya no la ganamos toda, ya tenemos todo el beneficio de parte de Dios. Pero Dios lo dijo a través de el Espíritu Santo cuando escribe Pablo a la iglesia en Roma, en capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice porque son descendientes, son personas muy espirituales, de ninguna manera. Dios no nos llama porque seamos perfectos. Eso lo tenemos pues muy claro. Nos llama aún cuando estamos lejos. Su amor es la razón del llamado, no nuestra bondad. Está claro en esa manera. ¿Y cómo lo podríamos mostrar? Pues y recordar un ejemplo en el ministerio del Señor Jesús cuando estaba haciendo el llamado de sus discípulos en Mateo capítulo 9. Nosotros encontramos ahí exactamente qué fue el llamado que el Señor hizo a un gran personaje. En el capítulo 9, versículo 9, habla de que, del libro de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. No fue muy agradable para sus seguidores que estaban en esos momentos cuando el Señor Jesús hizo este llamado.
Pero, ¿cuál es el mensaje en este llamado? En el versículo 13 dice, ir pues y aprender lo que significa misericordia. Quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El llamado de Dios entonces no es por méritos, no es de ninguna manera de decir, bueno, yo ya soy muy antiguo, yo ya tengo ya pues ganado todo eso. De repente a veces uno ha escuchado cuando hace algún servicio humanitario, ¿verdad? O de repente espontáneamente. Y aquella persona agradecida dice, usted ya se ganó el cielo, dice, con todo esto. O sea, no es que no lo podríamos hacer, ¿verdad? Pero eso no nos da tampoco el crédito de decir, no, oye, entonces con esto, pues ya, listo y servido. De ninguna manera, las cosas deben de ser muy diferentes como Dios está esperando sobre cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos es bien difícil encontrarnos con amigos o hermanos que una vez estaban en el camino y otra vez ya no están en el camino. Y de repente, pues, los amigos, al ver estos ejemplos de nosotros que estamos dentro de la iglesia también, es como que el llamado que Dios nos ha hecho no ha sido, pues, no hemos estado desenvolviéndonos en él como Dios está esperando sobre cada uno de nosotros. De repente podemos decir, "Va, no, ese ya no tiene remedio, esa persona ya no se puede hacer nada con él, pues indiscutiblemente solo le espera el juicio, solo le espera el castigo. Pero el llamado que Dios hace con amor es muy diferente. Y este es el que Dios quiere que podamos ejercer cada uno de nosotros. Entendemos lo que dice la segunda carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro, muy conocido nosotros con ese texto bíblico, mis hermanos, y que nos dice en este caso, dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es, dice, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando uno está en ese llamado del Señor, entonces debe de sentir esa misma pasión. Dios no se cansa de llamar, tampoco nosotros. Debe de ser en esa manera. Espera con paciencia nuestro arrepentimiento, pero está esperando también el trabajo de nosotros en ese llamado. ¿Va? No vamos a estar como el llamado que Dios le hizo a Jonás, ve a esta ciudad, pero él decidió tomar otro rumbo hasta cuando miró pues la situación bien crítica, comenzó este siervo entonces a orar y a cumplir. Y aún haciendo el trabajo, estaba siempre pues con ese sentimiento no muy conforme por lo que Dios estaba obrando en todo eso. Figúrese usted y yo, pues que Dios nos dejara a nosotros, ¿verdad? La participación de este juicio. Fuera triste, ¿no? Fuera lamentable en esa manera, porque tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Mientras su hijo que se quedó en casa estaba en sus labores, distraído por allá, el otro estaba destruyendo su vida. Pero su padre dice que estaba siempre pendiente de este hijo. Y el ejemplo grande y maravilloso de este hijo es que él iba pues no con las condiciones, no iba a poner condiciones de continuar en su mismo estatus, sino que en las condiciones que fuera. Mientras su padre estaba esperándolo y abrazándolo cuando él llegó y besándolo y compartir aquella fiesta, aquel otro
hijo estaba inconforme. Pensemos de esta manera, pues, con el llamado que Dios nos ha hecho. Él continúa manifestando ese maravilloso amor. Y como sus seguidores, seguramente usted y yo estamos en esa participación. Y Dios llama entonces para restaurar, no para condenar. Esto está muy claro a través del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no vino Dios, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Para qué Dios entonces envió a su Hijo Jesucristo? De esta manera, ¿qué estamos haciendo entonces nosotros? ¿Cómo hemos atendido este llamado que Dios nos ha hecho? Lo estamos haciendo, lo estamos desenvolviendo, lo estamos desempeñando como Dios lo ha hecho. Decía mi hermano antes de comenzar pues el programa aquí a través de la plataforma. Dice, qué lindo es estar en el Señor cuando uno está bien en el Señor. Dice que todo marcha bien. Lo más triste y lo más lamentable es cuando uno no está bien en ese llamado que Dios nos ha hecho, porque de repente el llamado que nosotros, bueno, yo no gano muy bien, yo no tengo una buena vida, un buen estatus aquí, entonces de repente queremos hacer así el trabajo que Dios ha demandado o ha puesto al servicio de nosotros y quizás pues no estamos nosotros cumpliendo lo que Dios está esperando de nuestra parte. Bueno, Él ya hizo ya el 99.99, 100%. Dio su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nuestros pecados. Entonces, Él está esperando como sus instrumentos que somos, que de esta manera podamos también manifestar ese llamado que Él ha hecho. Dios ve lo que podemos llegar a ser. A veces uno tiene muchos límites, ¿verdad? Lo que dice Hebreos 11:1, que la fe, pues la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Y segunda de Corintios 5:7 dice que no andamos por vista, sino por fe, muy importante este llamado que Dios pues los hace. ¿Y cómo se transmite este amor? Como también lo hemos recibido nosotros. Entonces, su llamado transforma vidas rotas. Él sana el pasado y da un nuevo comienzo en esa manera. Ah, para Pedro fue bien difícil cuando él ah, escuchó del Señor Jesús por 3 veces, ¿me amas? Y finalmente él dice, Señor, tú lo sabes todo. Y tal vez nosotros no hemos sido requeridos 3 veces, quizás mucho. Pero aquel hombre pues no entendía qué iba a suceder después y finalmente se da cuenta que había negado al maestro. Posiblemente también en este llamado, ¿verdad?, que Dios nos ha hecho, estemos también de esa manera negándolo por problemas, dificultades que nos estén pasando. Entonces nos limitamos a ese llamado que Dios nos ha hecho. Debemos de entender eh, en este tema que Dios llama personalmente. Si bien es cierto, llamó a todo ese pueblo grande que salió de Egipto. Ha sacado pues de esos lugares como Babilonia, donde estuvo pues también el pueblo
en cautiverio, masivamente, en cantidades fuertes. Pero ahora, este llamado también es personal. Y bien lo dice Isaías, capítulo 43, versículo 1. Te llamé por tu nombre. Y dice, mío eres tú. Así como la misma escritura nos dice que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. Y no de otra forma, como escudándonos en ese llamado que Dios nos ha hecho. Dios conoce tu nombre, mi nombre. Conoce tu dolor y tu necesidad también. Su llamado es personal, directo y lleno de propósitos. Dios podría darnos una lista directamente en el momento que recibimos ese llamado. Va a tener este beneficio cada mes, cada semana, cada 15, cada año, va a tener esto, va a tener el otro, y si usted hace bien, va a ir. Si todo eso es material en ese llamado, puedo hacerlo bien. Pero en este caso, literalmente, no lo va a decir así Dios cuando nos llame. Ahí está una de sus claves también, en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Cuando esto se entiende en nuestras vidas, entonces las cosas son muy diferentes. Pero si en ese llamado está para complacer pues la carne, entonces el propósito de Dios no puede, no puede desarrollarse. No podríamos ver más allá de lo que Dios ya miró en nosotros. Él está esperando esos pasos, ¿verdad? No agigantados, no ligeros, sino con seguridad, con fe, con esperanza, con amor, para que de esta manera pues pueda manifestarse en nosotros cuando también hacemos ese llamado a otras personas. Es bien fácil en nuestras predicaciones y exponer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que Dios está a la puerta y Él llama. Y directamente quizás el oyente no quiere pues escucharlo así, de esa manera, porque quizás lo que está al fondo de este ser es más, lo siente más imposibilitado que Dios pueda hacer algo especial en una persona que ha sido tan mala, en una persona que ha cometido tantos errores, como Dios en ese llamado puede tener compasión y misericordia. A veces es bien difícil entender la persona que está pasando por situaciones así. Y también para nosotros que hemos recibido el llamado, a veces es bien difícil también, porque como que vacila también la fe en nosotros. Pero, mis hermanos, fíjense que en Hebreos capítulo 3, versículo 15, conocemos este texto muy bien. Entre tanto, dice que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como en la provocación. Hablando del pueblo de Israel, cuánto provocaron a Dios. Ojalá no estemos pues de esta manera también nosotros provocando a Dios, ¿verdad? Porque sería pues fatal eso, sería lamentable. Y en aquellos tiempos el pueblo de Israel recibió estas palabras y nosotros también. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 24, 25 y 26. Por cuanto llamé y no quisiste oír,
extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Bueno, en el versículo 26 es un poco como que si fuera un gesto de burloso. Cuando dice, me reiré en vuestras calamidades, dando un poco más de investigación a ese llamado, cómo Dios lo ha venido ejerciendo desde tiempo antiguo en el ser humano. Y esto es bien difícil para uno, y por eso es que 2 Corintios 4:4 habla sobre el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento a los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Imagínense en este llamado que Dios nos ha hecho, que seguimos todavía con esa maniobra de la incredulidad. Pues encontrando, indagando un poco con este proverbio, la expresión me reiré es una forma figurada de decir, ustedes no quisieron escuchar cuando había oportunidad. Ahora enfrentarán las consecuencias de su decisión. Pensemos, mis hermanos, mis amigos, sobre ese llamado, cómo lo hemos estado desarrollando, cómo lo vamos a comenzar a desarrollar, que no ha estado bien, y pedir pues siempre la dirección a nuestro Padre Celestial, y eso pues va a ser un gran efecto, comenzando por nosotros y animando, inspirando a otras personas. El llamado de Dios no es de rechazo, es de amor eterno, no temporal en este caso. No importa cuán lejos hayas estado, Dios te llama hoy para abrazarte, perdonarte y darte una nueva vida en Cristo Jesús. Hubo un hermano en un evento que teníamos en Tegucigalpa hace unos 2 años, no es de Honduras, y estábamos ahí todos en un dormitorio muy grande, y él pedía pues perdón porque no se relacionaba, no interactuaba con los demás, solamente llegaba el momento a descansar y luego a dormir. Y antes, una noche antes de que termináramos el evento, contó qué era lo que lo estaba pues agobiando. Y a veces, mis hermanos, cuando este llamado pues lo dejamos que nos arrastre, que nos quite la bendición, es bien triste, es bien triste. Y aquí hay bolsa, mira. Hermano Juan, active su micrófono, por favor. gracias. Que aún nosotros como ministros, como predicadores, como diáconos, ancianos,
no estamos pues llevando a cabo así en este llamado que Dios nos ha hecho y nos están esperando muchas personas para ser instruidas por este llamado que Dios nos ha hecho, nos ha mostrado su amor, también nosotros, de esa manera. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas gracias, hermano. Bendiciones a todos. Estamos acá, entonces ya hemos escuchado la lección de esta noche, nuestro hermano Juan, una lección muy hermosa. Así que antes de cantar alguna par de alabanzas que voy a cantar, me gustaría que ustedes puedan aportar algo o de repente hacer una pregunta a nuestro hermano. Entonces es un tiempo de 10 minutos que queremos tomar para ese momento. ¿Un comentario? ¿Alguna pregunta? Están libres para hacerlo, mis queridos hermanos. Gracias, gracias, hermano Hermano Fernando. Juan. Yo me quedo con el texto de Ah, Isaías 43:1, adaptándolo a mi nombre en lugar de Jacob o Israel. Muchas gracias. Uno lee los versículos, pero cuando escucha en labios de otros le surgen nuevas ideas y nuevas aplicaciones para uno. Gracias, hermano. Muy interesante su charla. Amén, amén. amén. Excelente, Víctor. Hermano Fernando. Hermano, Dios les bendiga. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. De repente no nos conocemos así personalmente, pero bueno, los que estamos acá en este medio, hermanos, para ser cristianos aprobados por el Señor, cada día se nos hace, bueno, yo personalmente, de manera personal, se me hace más difícil el entender a Dios, entender el amor de Dios sobre todo, hermano. Es bien difícil, bien complejo. Y ese amor de Dios, hermano, nos obliga, nos constriñe, nos exhorta, nos anima a que no desmayemos, hermano, no desmayemos. El mundo cada día es un mundo egoísta, es un mundo muy, muy egocentrista, hermano, que solamente cada quien busca lo suyo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos transforme cada día y que aprendamos cómo es verdaderamente el amor de Dios. Y lo podemos encontrar eso en Primera de Corintios capítulo 13, cuando Pablo habla acerca de la preeminencia del amor. Ese es el amor de Dios, hermano. Es un amor ágape, un amor desinteresado, un amor que todo lo da, hermano. ¿Verdad? Cuando comprendemos eso, hermano, entonces nos sentimos obligados, hermanos, a servir al Señor y aprender a amarle a Él y amar a los demás, hermano, como a nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, eh, cada día, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a comprender más ese amor de Dios para que podamos, hermanos, llegar hasta la meta, ¿verdad? Y de esa manera guiar a nuestros hermanos, nuestros amados hermanos y a todas las personas, porque si usted pregunta, hermano Juan Flores, ahí en la calle, la mayoría de las personas en este mundo divagan, hermano, mueren entristecidas, sin ninguna esperanza. Y si usted, hermano, averigua qué es lo que sucede con todas las personas, por ejemplo, las personas que paran enojadas, molestas, paran con violencia y todo eso, a todas les falta, hermano, conocer el amor de Dios. Esa es la verdad. Entender el amor de Dios. Porque los seres humanos fallecen de amor, hermano. Ese es, el amor, hermano, prácticamente es el corazón de la vida humana. Es lo que le da vida a la vida, hermano. Lo que le da sabor. Y entonces los seres humanos, como no conocen ese amor, hermano, por eso es que vivimos esta vida que estábamos viviendo. Pero nosotros los cristianos podemos hacer la diferencia, hermano. Eso es lo que quería comentarle, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Buenas Bendiciones. noches. Ah, Hermano Tomás, Jorge, adelante, mi sí, hermano. eh, primero realmente agradezco, la verdad que es muy agradable estar allí en medio de
hermanos que perseveran en la fe y enseñamos la palabra de Dios. Pero estaba pensando en la lección del hermano que eh, me hace más sensible al llamado realmente, pero creo que nunca vamos a estar satisfechos en el llamado, en lo que hacemos. Jesucristo dijo, cuando ustedes hagan siempre, digan, siervo inútil somos. O sea, yo no, es- eh, es- siento que le debo al Señor, porque no hago lo que Él me dice que haga el 100. Entonces, eh, eh, creo que eh, cada lección nos despierta el compromiso y que Dios nos ayude a hacerlo. ¿Verdad? Y bueno, Dios les bendiga realmente a esta labor. Alguien dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, nuestro compromiso y hay que hacerlo con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Jorge, desde El Salvador. Sí. San Salvador, El Salvador. Ok, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Hermano Percy está ahí desde Trujillo también ahí. Sí, ahí está hermano Percy. Percy Honores Robles. Está escondidito, no quiere dar la cara. Bueno, sin demás, entonces vamos a cantar un par de alabanzas, mi querido hermano, voy a compartir en la pantalla. Dos alabanzas que son chiquititas, muy, muy hermosas, muy conocidas, muy antiguas. Quiero cantar una linda canción, ya que se habló del amor de Dios y tenemos un amigo que se llama Jesús que nos ama también. Y mi propósito, pues, es reflexionar en estos temas para llevar adelante, pues, ¿no? La obra de Dios. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida salvó. Es tu amigo Jesús, es tu amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él hallarás esa paz y amor. Solo en Él hallará la felicidad. El siguiente es Padre amado. Padre amado, Padre amado, te adoramos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces como símbolo de amor. Padre amado, Padre amado, Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras voces como símbolo de amor. Jesucristo, Jesucristo, Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por consolarnos, Santo Espíritu, y alzamos nuestras voces como símbolo de amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, aleluya, aleluya. Te alabamos por ser tus siervos, aleluya. Y alzamos nuestras manos como símbolo de amor. Aleluya, aleluya.
Gracias, hermanos, por esto. Y ahora tenemos la oración. Y debe haber peticiones. Nuestro hermano Norberto, desde Nuestro Panamá, hermano está con Percy. nosotros. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos. Un saludo muy cordial a todos ustedes desde Panamá.